Hola a todos. La práctica 10 tiene como tema conservación del momento lineal. En esta práctica vamos a estudiar un péndulo que es golpeado por una canica y a partir de las leyes de conservación vamos a predecir la velocidad con la que fue disparada esa canica y luego vamos a medir su velocidad real. Finalmente la vamos a comparar y bueno, en este video entonces lo que podemos observar es que se dispara un cañón. Y acá se observa cómo este impacta el péndulo, hace que el péndulo comience su movimiento y este queda incrustado dentro del péndulo, ¿sí? El péndulo alcanza una altura y se devuelve, ¿sí? Entonces es importante este ángulo que alcanza cuando oscila. ¿Listo? La colisión que acabamos de observar es una colisión perfectamente inelástica, por lo cual la energía mecánica no se conserva, pero el momento lineal sí. Entonces, esto quiere decir que el momento inicial es igual al momento final. Escribamos entonces, teniendo en cuenta esta notación de acá, el momento inicial. Entonces, el momento inicial sería igual a la masa de la canica por la velocidad de la canica más la masa del péndulo por la velocidad del péndulo en el momento inicial. El péndulo está quieto, por lo cual la velocidad entonces es cero. Y entonces el P inicial me queda como la masa de la canica por la velocidad de la canica. Ahora, el momento final entonces está dada por la masa, como es un choque, una colisión inelástica, y en el video pues observamos las masas quedan juntas. Entonces la masa del cuerpo sería la masa de la canica más la masa del péndulo por la velocidad v, que es la velocidad del péndulo. ¿Listo? La velocidad final del péndulo. Igualando el momento por la conservación del momento, entonces tenemos esta ecuación de acá y despejando la velocidad del péndulo, entonces podemos encontrar que esa velocidad está dada por esta ecuación de acá. Listo, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un primer momento en el cual la canica es disparada hacia el péndulo y se observa una colisión inelástica, por lo tanto el péndulo y la canica quedan juntos y este péndulo sale con una velocidad v. Eso es lo que hemos estudiado hasta el momento. Después de la colisión, ¿sí? Después de la colisión, entonces podemos observar un segundo momento. Entonces, cuando el péndulo ya está junto con la canica, entonces este sale con una velocidad v hacia allá y alcanza una altura máxima, ¿sí? Una altura máxima h y luego se devuelve. En este segundo momento, después de la colisión, podemos aplicar conservación de la energía. Entonces, esta de acá sería la energía cinética igual a la energía potencial del cuerpo. Y entonces, de estas expresiones, de esta ecuación 2 de arriba, de esta ecuación 2 y de esta ecuación 3, es posible entonces encontrar que la velocidad del cañón, de la canica, perdón, está dada por esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante la práctica? Utilizando estos datos de las masas del péndulo y de la canica, y vamos a medir la altura a la cual llega el péndulo, entonces a partir de esos datos podemos encontrar la velocidad de la canica. Ustedes pueden detener el video para leer con calma esta sección de acá, pero lo importante entonces es saber que
La altura h a la cual llega el péndulo se puede sacar de los datos teniendo en cuenta que, digamos, el péndulo tiene una longitud L desde el centro de masa hasta el pivote, ¿sí? Hasta de donde se coge. Entonces, esta es la longitud L. Y un tiempo después, entonces, el péndulo llega a una distancia, a una altura h, ¿sí? Entonces, esa altura h es esta altura, ¿sí? Y forma un ángulo teta con la horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hallar esa altura? Teniendo en cuenta que esta altura se puede ver como esta distancia menos esta distancia de acá, ¿sí? Es decir, L menos esta distancia se puede estudiar en términos de la longitud y este ángulo teta como L por coseno de teta. Y esta sería h. ¿Listo? Esta sería como la relación importante de esta sección. Luego tenemos un video en alta, pues en velocidad real, que nos muestra la altura a la que llega el péndulo, ¿sí? La idea es que ustedes con los elementos que encuentran acá, con el graduador, entonces midan el ángulo máximo al cual llega el péndulo, ¿sí? Acá están algunos datos importantes, como la masa de la canica, la masa total del péndulo, sus incertidumbres asociadas y la ubicación del centro de masa. ¿Listo? Entonces acá simplemente aquí ya les dan la longitud que deben utilizar. ¿Listo? Recuerden, esa L es esta L, que es la distancia del pivote al centro de masa, ¿sí? En la segunda parte, entonces, pues tenemos un video al cual se le puede cambiar la velocidad. Por favor, todos háganlo con el intento 1. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen aquí la velocidad real del video, pero ustedes pueden ponerlo en cámara lenta, pero acá tienen un video que les va a permitir encontrar esa velocidad con una mejor precisión. Este video tiene 2400 fotogramas por segundo. Esto les va a permitir recolectar gran cantidad de datos, pero entonces les aconsejo tomar los datos. Entonces, digamos, ustedes cuando sale aquí disparada la canica, ponen en cero su cronómetro, ubican la regla y van a tomar datos cada 0.001 segundos. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí pueden tomar un dato, ¿sí? Tomen todas las cifras significativas, 0.001250, y luego van a ir aumentando eh, más o menos de a 0.001 segundos, ¿listo? Hasta llegar a 7. Entonces, más o menos les tienen que salir 7 datos. ¿Listo? No importa si los intervalos no son iguales. Igual ustedes están midiendo tiempos y posiciones de la canica. Acá les explican, pues les muestran un video de un disparo sin canica, ¿sí? Entonces acá simplemente están dejando disparar el aire, ¿sí? Y la propulsión del aire es la que hace que el péndulo se mueva. Entonces primero veámoslo en velocidad real, ¿sí? Entonces vemos como la velocidad de las moléculas de aire hacen que el péndulo se mueva. Este simplemente es como por ilustración. Y pues para que ustedes tengan una idea de factores externos que afectan el movimiento del péndulo. Entonces, en la toma de datos, entonces para la primera parte, como lo expliqué en la parte anteriormente, van a tomar el ángulo máximo
tengan en cuenta las unidades en las cuales están introduciendo los datos, la altura h a la que llega, calculada precisamente a partir de, de la longitud y del ángulo máximo. Y la velocidad de la canica que ustedes pues calculan a partir de la fórmula de arriba y los datos que les dieron para las masas. En la segunda parte, entonces van a utilizar el video con mayor tasa de fotogramas, es decir, el de 2400 fotogramas por segundo. Van a ingresar aquí datos de posición y de tiempo para la canica. Van a ingresar 7 datos. Van a hacer una gráfica de posición versus tiempo. Entonces, a partir de la pendiente de los datos de posición contra tiempo, van a obtener la velocidad de la canica. ¿Listo? Una vez obtengan la velocidad de la canica, van a volver a la parte de teoría, a la ecuación que relacionaba la velocidad de la canica con la velocidad del péndulo, es decir, esta ecuación 2, y van a sacar la velocidad del péndulo. ¿Listo? Recuerden que estas masas se las dan en la parte 1. Bueno, y entonces ahora lo que tienen que hacer es calcular la energía inicial y la energía final. A partir, entonces, esta energía inicial, pues es energía cinética, es decir, un medio de, eh, pues la que les mostraban aquí arriba, de la masa de la canica por la masa del péndulo por la velocidad al cuadrado. Recuerden el paréntesis, ¿no? Acá, ¿sí? La energía inicial sería esta del lado izquierdo y la energía final, pues sería la masa sería la masa del péndulo por la masa de la canica, factor de la gravedad por la altura. ¿Listo? La altura que midieron anteriormente. Y entonces, pues van a comparar. Al final, en este punto 4, van a comparar la velocidad medida con la gráfica de posición versus tiempo para la canica con el pronóstico de la parte 1 que sacaron utilizando la conservación del momento. ¿Listo? Y van a ver si las velocidades medidas están dentro del rango de incertidumbre, si la velocidad medida en la parte 2 está dentro del rango de incertidumbre de la medida 1, ¿sí? De la velocidad calculada en la parte 1, ¿sí? Y pues, van a ver que existen discrepancias y van a justificarlas. ¿Por qué? Luego van a estudiar los resultados del video en el que solo se expulsa el aire y pues van a ver que esta es una justificación para que las velocidades predichas en la parte 1 y la medida en la parte 2 pues no correspondan, no sean exactamente la misma. Van a comentar los resultados respecto a las energías que calcularon en este tercer punto. Y pues finalmente aquí encuentran el análisis cualitativo, ¿sí? Que se conserva en una colisión elástica y en una colisión inelástica los cuerpos que colisionan siempre terminan pegados. Entonces van a responder esta pregunta. Y la segunda es, ¿qué papel juega la resistencia del aire en todo el experimento y qué formas de disipación de energía adicionales tendrían en cuenta? En conclusiones, por favor aborden los objetivos de la práctica, escriban los resultados em, que obtuvieron durante la práctica y no olviden escribir los nombres de las personas que trabajaron, ¿listo? Que trabajaron en el informe.